Voy a leer 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Mas el Adón se puede confiar respecto a que nuestra habla dirigida a ustedes no es sí y no obstante no. Te alabamos, Adón. Mi querido Padre que estás en los cielos, toda por tu palabra, porque sé que ella es una fuente de vida eterna para nosotros. Toda porque tú nos diste tu palabra y sabemos que nosotros podemos vivirla y que ella nos corrige, que es perfecta. Te ruego que nos envíes sabiduría de lo alto y entendimiento para poder vivirla toda mi alma. Este capítulo más o menos yo se lo voy a contar para no... Disculpame, ¿qué viene a ser 2 Corintios cuánto? 1:18. Emmet. Se refiere a Pablo esta parte cuando cambia de parecer, dicen, pero en realidad él había quedado ir a los Corintios, pero había tenido que tomar otra decisión. Entonces muchos falsos maestros que estaban influenciando a los corintios, ellos empezaron a aprovechar esa oportunidad para criticar a Pablo, de ser una persona de doble ánimo, de no tener palabra. Y Pablo se dio cuenta, no solo a Pablo, sino que también dice a Silvano y a Timoteo, que con esas agresiones que estaban diciendo, estaban tratando de influenciar a los corintios, esos falsos maestros, estaban haciendo que también se pusiera en duda el evangelio de las buenas nuevas, porque Pablo había sido el que había fundado esa iglesia. O sea que Pablo tiene que hacer una defensa, no solo por su persona, sino también por el evangelio de buenas nuevas. Él comienza diciendo que él sabía que tenía una conciencia limpia. Nosotros podemos entender, hay diferentes formas en las que se ilustra nuestra conciencia, como una ventana que entra luz porque sabemos que no tiene luz propia, y también una de las formas es como una torre de control, la cual comanda nuestro ser. Dice que en Inglaterra en el 85 cayó un avión y que pudieron comprobar entre los restos que dice que el piloto se había burlado de una orden que se le daba, se le decía sube, sube, y él se burlaba y decía cállense, cállense. Así es también en nuestras vidas. Cuando nosotros callamos la voz de nuestra conciencia, dice que después que la callamos muchas veces, cuando nos advierte o nos alerta del mal, dice que ya pasa a ser una conciencia acusadora. Pero Pablo podía decir que él tenía una conciencia limpia, que él sabía que lo que él hacía estaba siendo guiado por el Adón, que no era como esos falsos maestros que manipulaban para obtener sus propios beneficios. Él les aclaraba que ni él, ni Silvano, ni Timoteo eran así, que ellos habían ido a predicar el evangelio de buenas nuevas y que no tenían doble intención. Pablo en muchas oportunidades dijo que él seguía el ejemplo de Yason. También Yason nos enseñó que nuestro hablar tenía que ser sí y sí, y no y no. Y él, basándose en eso, les estaba diciendo que la decisión que él había tomado no era por él ni para manipularlos, sino que era por ellos mismos, porque no quería ir a ellos otra vez como con vara castigadora, sino que quería ir con paz, con mansedumbre. Por eso les envió una carta primeramente. Él de alguna forma era como su padre espiritual porque los había fundado, y nosotros sabemos que los padres muchas veces quisieran atar a su hijo en una silla y vivir la vida por ellos para librarlos de los males. Así puede ser que sea la actitud que tomó Pablo, porque él dice, no quiero ser el Adón, empoderarme de su fe,
sino que Él quería que ellos vivieran las cosas, pero librándolos del mal. Pero esos falsos maestros aprovechaban la oportunidad para desprestigiarlo. Él les dice que ni siquiera era apóstol por él mismo, por su propia resolución, sino que había sido llamado por el Adón. Tanto que Él les dice: no peleen conmigo, porque si ustedes están peleando conmigo, entonces arréglenselas con el Adón, porque lo que Él hacía era guiado por la voluntad del Adón. Podemos ver que muchas veces las personas, nuestros líderes, digamos, aquellas personas que nos guían a salvación, sé que al pastor no le gusta la palabra líder, pero de alguna forma puede ser que sean nuestros líderes, porque son los que nos guían, como el caso de Pablo, que también era comparado como padre. Tienen que tomar decisiones. Muchas veces quizás dicen: no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, pero eso lo dijeron en un momento sin pensar quizás, pero después terminan haciendo la voluntad del Adón. Pero nosotros no tenemos que aprovechar eso para desprestigiarlos ni nada, sino que sabemos que la Ruach HaKodesh es la que nos va a guiar en su conducta. Existe una fábula de Esopo que yo ya la había contado una vez, pero cuando estaba leyendo esta palabra estaba recordándola en la palabra, que dice que el viento y el sol estaban compitiendo por cuál de los dos era más poderoso. Entonces se propusieron, cuando vieron que iba un viajero con una capa, probar a ver cuál de los dos tenía más poder. Dice que el viento comenzó a soplar con todas sus fuerzas y el viajero agarró y se ciñó la capa y siguió su viaje. Entonces el viento se dio por vencido y luego le tocó al sol. Entonces el sol disipó las nubes que había amontonado el viento y comenzó a brillar con sus rayos más fuertes. Entonces el viajero tuvo que quitarse su capa y buscar un lugar de sombra para descansar. Entonces quedó como que el que tenía más poder era el sol. En nuestra vida de creyentes es la misma forma. En los momentos en cual sopla el viento de tormentas y todo, nosotros nos aferramos más a nuestro Padre Celestial, buscando refugio en Él. Pero cuando comienza a brillar el sol, cuando las cosas nos van bien, ahí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado de no quitarnos el manto de justicia, de no portarnos de la verdad y buscar las cosas de este mundo, porque ahí es cuando corremos el riesgo de entretenernos con las cosas del mundo. Pablo les decía a los corintios que el hecho de que ellos recibieran la Ruach HaKodesh para consolarlos era también para que ellos pudieran consolar a los demás, así como los dones son para beneficio de la congregación. También el pasar por diferentes tribulaciones y salir victorioso nos sirve para fortalecer a los demás. La palabra consolación dice que viene de fuerza. Entonces significa que si nosotros obtuvimos fuerza, también podemos ayudar a nuestros hermanos a obtener fuerza. Muchas veces existen personas orgullosas que se piensan que no necesitan de los demás, pero el apóstol siempre recuerda en sus diferentes cartas cuánto necesitaba de la oración de todos los hermanos. Quizás mucho de su éxito fue por causa de las oraciones, porque Él siempre agradece a todos. Así también tenemos que entender nosotros que somos un cuerpo vivo y que nos necesitamos los unos a los otros. Así es. No menospreciar a ninguno de nuestros hermanos, como hacía Él, que decía que les agradecía a todos ellos. Nosotros podemos ver que esta palabra, a pesar de que ha pasado muchos años que fue escrita, tenemos también la opinión primeramente de Pedro, que dice al
final de su segunda carta, que Pablo escribía conforme a sabiduría que venía de lo alto, no sabiduría humana, pero que muchos ignorantes aprovechaban a transgiversar lo que decía Pablo, a cambiar lo que él decía. Pero Pedro, a pesar de que en ocasiones tuvo problemas con Pablo, él certificaba que lo que venía de Pablo era inspirado por sabiduría de lo alto. Así nosotros también podemos tomar para referencia propia en nuestras vidas de que la palabra del Adón siempre, cuando se habla, es sí y verdaderamente sí, que el Evangelio de Buenas Nuevas se va a cumplir. Es verdad. Cuando vino Yaso a este mundo, él siempre decía, hacía referencia a las Escrituras, que eso ya había quedado escrito como testimonio de lo que iba a suceder, como referencia. Entonces, cada cosa que se iba cumpliendo, así como se cumplió en el Nuevo Testamento, nosotros podemos tener la certeza que también se va a cumplir todo lo que dice. Cada episodio de su vida, él hacía referencia a las palabras. Y así era y se cumplió. Nosotros podemos tener plena confianza en las Escrituras, así como Pablo también hace referencia en este capítulo, de que él les predicaba a Yaso. Y él sería el ejemplo de Yaso. Nuestro maestro también nos dijo en Mateo 5:37 cómo debía ser nuestro hablar. Sí. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Cuando Yahshua fue acusado, dice que buscaban diferentes testigos, pero no encontraban, porque él era reconocido por hablar con la verdad. Muchos le dijeron, sabemos que tú eres hombre veraz. Qué hermoso saber que así era nuestro maestro. Tanto que los testigos que consiguieron eran falsos, y sabemos todas las maniobras que hubo detrás del juicio a nuestro maestro, porque en realidad todo fue mentiras y falsedad para que en realidad se cumpliera la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? También nos dice Santiago en 5:12, por revelación de la Ruach HaKodesh, casi la misma palabra. Emet. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, para que no sean condenados. Y su no sea no, para que no sean condenados. No significa que sea pecado jurar, porque muchas personas creen que es pecado jurar, ¿no? Sin embargo, vemos que cuando Pablo termina, sigue hablando, él como que prácticamente hace también un juramento, ¿no? Sino que nuestro hablar sea sí y no. Lo dice como diciendo que si nosotros necesitamos jurar para certificar lo que estamos diciendo, es como que no tenemos mucha credibilidad. Pero Pablo, cuando hacía la defensa, él no solo estaba defendiendo su ministerio, sino que también el ministerio de sus compañeros, y para que no fuera también puesto en dudas lo que él les había enseñado. Pero él les hace referencia que él tenía la unción, tenía el sello y tenía las arras, que él tenía la garantía de la Ruach HaKodesh, y sabemos que nosotros también, si tenemos esa garantía, sabemos que es como un depósito que nuestro Padre Celestial puso en nosotros y que Él también terminará haciendo la obra. Por eso podemos
estar confiados en que las Escrituras son verdad para vida eterna para nosotros. Corten. Mi querido Padre que estás en los cielos, y toda por tu palabra, te ruego que ya se haga viva en nosotros y que en los malos momentos podamos estar confiados de que tus promesas se van a cumplir, pero que también en los buenos momentos nos aferremos más a ti, sabiendo que aquel que está en pie puede caer. Te lo suplico, mi Padre, en el nombre de Yahshua Mashiach. Amén.